Muy bien, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, una nueva entrega en la asignatura Campo de Aplicación en Psicología Clínica y de la Salud. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es David Acuña, soy estudiante de la asignatura Psicología Clínica y de la Salud del programa de Psicología en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Estos videos que están siendo subidos continuamente se están realizando en el marco de una asignatura, que es la que tenemos en pantalla, con el fin de realizar o de obtener puntos de experiencia en la actividad programada desde el inicio del curso. Esta actividad tiene como finalidad que los estudiantes podamos acercarnos a otras modalidades de aprendizaje distintas a las que usualmente estamos expuestos. Normalmente en las asignaturas nos preparamos para un parcial final y ahí probamos que hemos aprendido. Sin embargo, este tipo de actividades pueden llevar un proceso de todo el semestre constante y además ameno, en el que de la misma manera probamos que estamos estudiando y que estamos aprendiendo. Este tipo de actividades para nosotros como estudiantes son bastante dinámicas, bastante entretenidas, porque nos permiten acercarnos al aprendizaje de otra forma, de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados después de 3 años, un poco más quizás, de estar estudiando en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es la primera vez que me encuentro con este tipo de actividades y que en lo personal, hasta el momento, y solo llevamos la mitad del curso, he disfrutado bastante. Entonces, sin más dilación, vamos a iniciar rápidamente con el video. En presentaciones anteriores tuvimos problemas de audio, problemas con la pantalla. Sin embargo, ya hemos conseguido por fin solucionar esos problemas y tenemos una nueva aplicación que nos permite una grabación más sencilla de la imagen y de las diapositivas que pueden ver en pantalla con facilidad. Bien. En esta presentación vamos a trabajar sobre una edición distinta, sobre un nuevo libro. Vamos a trabajar el libro Psicología Clínica basada en la evidencia de Francisco Javier Labrador y María Crespo López. Bien, entonces vamos a empezar hablando de por qué es importante la psicología, o más bien la psicología clínica. Y para responder a esa pregunta vamos a hacer una pequeña mirada a la historia. Vamos a repasar un poco. Tal vez esto ya lo hemos tocado en temas de videos anteriores, sin embargo nunca está de más hacer un breve recuento de esto, que además es bastante importante porque todo lo que pasa en este tipo de nociones históricas tiene una repercusión en la actualidad aún. Entonces vamos a empezar hablando un poco de Leitner-Wintmer, que en videos pasados tuve un pequeño error con el nombre del autor, con el nombre de esta persona, sin embargo ya está corregido. Entonces Leitner-Wintmer es el primer fundador, o es el que funda la primera institución dedicada al tratamiento clínico, que es bastante relevante. Y vamos a recordar lo que pasó en las dos guerras mundiales, ¿verdad? Entonces recordemos que en la Primera Guerra Mundial se solicita personal de alguna área que pueda realizar pruebas a los soldados que estaban intentando entrar a la armada para saber si estos eran aptos o no para la guerra. Entonces en esa labor que principalmente se le da a los médicos y a los psiquiatras, llega un momento en el cual se ven ya sin suficiente personal para suplir necesidades. Entonces acuden al campo recién, pues apenas fundándose, de la psicología, y acuden específicamente los psicólogos para procesos de admisión en ese momento, para saber si las personas eran aptas o no para la guerra. Sin embargo, una vez se acaba la guerra, ya no necesitan más los servicios de los psicólogos, y estos son, digamos que de alguna forma, sacados a un lado. Entonces, sin embargo, este escenario que se repite en la Segunda Guerra Mundial, cuando nuevamente solicitan los psicólogos para el trabajo de saber si alguien era apto o no, digamos admisión, pasa algo especial después de la guerra. Después de la guerra empieza lo que para la terapia del momento, para el psicoanálisis, se llamaba la neurosis de la guerra. Resulta que las personas, los soldados, después de la guerra,
empezaron a sufrir y a padecer cierto tipo de patologías que eran inusuales y que requerían un tratamiento. Entonces, la terapia existente hasta el momento, la terapia predominante en el momento, la terapia psicoanalítica, denominó a eso la neurosis de guerra, y era todo el tipo de conductas desadaptadas que se presentaban después de haber estado en la guerra. Entonces, un segundo, voy a usar las gafas. Bien. Entonces, después de las guerras, los psicólogos empiezan a tomar un papel importante, un papel protagónico en el tratamiento de todo ese tipo de conducta desadaptada, especialmente en lo que era la posguerra, lo que hoy en día conocemos más bien como estrés postraumático. Muy bien, entonces avanzando un poco, en 1949 ocurre la primera reunión del Instituto Nacional de Salud Mental para tratar o para hablar acerca de qué van a hacer los psicólogos y qué va a ser la psicología clínica y todo ese tipo de temas que eran bastante importantes, ya que al estar apenas desarrollándose o al estar apenas iniciando un nuevo campo, pues era importante definir qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Entonces, hablando de cómo lo iba a hacer, en esa reunión que fue en Colorado, se habla de un modelo ciencia práctica de la psicología clínica. Es decir, la psicología clínica se debe dedicar tanto al tratamiento de personas con conductas desadaptadas como a la práctica en términos de creación de conocimiento científico. Entonces, este modelo, que pues es un tema que aún hoy en día, más de 50 años, sigue aún en debate. La psicología clínica debe dedicarse solo a la ciencia, solamente a la generación de conocimiento, o también dedicarse a la práctica, o solo de dedicarse a la práctica, o ambas, o en fin, que muchos dicen de que no sirve o que no es viable que la psicología clínica se dedique tanto a investigar como a trabajar con pacientes, con personas, porque en esto o en ese entrecruzamiento de caminos no se va a poder profundizar en nada, ni en la práctica, ni en el tratamiento clínico, ni en la investigación, ni en la formulación científica. Sin embargo, lo que nos ha mostrado un poco la historia y lo que podemos ver hoy en día, contrastar hoy en día, es que se requiere tanto de la investigación como de la práctica, pero eso no se pueden desligar, se deben realizar en conjunto, casi que de la mano. El modelo científico debe apoyar y dar validez a lo que vemos como psicología clínica, es decir, al tratamiento clínico. Es decir, que la terapia no puede estar separada de los fundamentos científicos, y es justamente lo que vamos a tratar más adelante, que es el tema de este video, la psicología o el tratamiento basado en la evidencia. Entonces, como les decía, lo que hemos visto hasta el momento es que no podemos separar conocimiento, generación de conocimiento, ciencia, de la práctica. Más adelante, unos años más adelante, Eysenck realizó un estudio bastante controversial y criticado en la época, conocido como los efectos de la psicoterapia. Eysenck lo que hizo fue empezar a medir o a conocer, a ver si la terapia que se hacía en el momento, la terapia psicodinámica, era eficiente o no. Y los resultados fueron que no. Es decir, no había un apoyo científico, no había validez a los tratamientos que se estaban realizando. Y cuando se buscó darle validez, se encontró que lo que sostenía o lo que demandaba la gente no era eficaz. Otra fecha importante, ya digamos, sabiendo un poco de la historia y viéndolo más acá en nuestra realidad en Colombia, es en el 2006 la fundación del Colegio Colombiano de Psicólogos, y además la regulación de la ley 1090, que rige el trabajo del psicólogo en Colombia. Muy bien, avanzando. Ok, ¿por qué es importante? Continuando con esta temática de por qué es importante la psicología clínica, pasando un poco de lo que era lo histórico, vamos a ver la necesidad actual de la psicología clínica o del psicólogo clínico.
Entonces quise señalar tres aspectos fundamentales, aunque existen más, como vimos en el video anterior. En la descripción les dejo el link por si alguien lo quiere ver. Y quise señalar esas tres tareas del psicólogo clínico que son en la actualidad bastante importantes, pues en prevención, en tratamiento e investigación. No voy a profundizar en esto, ya que esto pues, no corresponde al video de hoy, simplemente quise mencionarlos para tenerlos presentes. Muy bien, es importante antes de partir con la temática del día que veamos las nociones básicas. Entonces, para empezar, quise que hiciéramos una distinción en tres conceptos que se irán mencionando constantemente en el video, que son eficacia, eficiencia y efectividad. La eficacia se define como la capacidad para lograr una meta. Básicamente eso, es decir, solo es la capacidad para lograr una meta. Mientras que la eficiencia es la capacidad para lograr esa misma meta empleando los mejores medios. Entonces ya podemos distinguir eficacia de eficiencia, casi que podríamos asociarlo directamente a o para fines de esta presentación podemos asociarlo a un apoyo científico. Entonces podemos ver la eficiencia como el logro de una meta, y en este caso terapéutica, usando los mejores medios, o más bien los métodos que están comprobados, que tienen validez científica, y la eficacia básicamente como la capacidad para lograr algo. Casi podríamos decir, aunque ya hemos visto que, bueno, ya veremos más adelante, casi podríamos decir que la terapia psicoanalítica, bueno, que ciertas terapias son eficaces, pero no son eficientes. Es decir, puede que logren un resultado. Vamos a poner un ejemplo. El psicoanálisis funciona, a muchas personas les funciona, el psicoanálisis es eficaz. Lo que no sabemos es si es eficiente. Es decir, si podemos comprobar que la eficacia que genera la terapia psicoanalítica se debe a la existencia de un aparato psíquico subyacente al individuo, o simplemente es tema de casualidad. Entonces vamos a distinguir, es importante distinguir la terapia eficaz de la terapia eficiente. Y por último, el término efectividad, que también se distingue de los dos anteriores, y básicamente efectividad se refiere a la cuantificación del logro. Y otro concepto importante ya para avanzar es el concepto del empirismo, que es una doctrina filosófica que afirma que el conocimiento procede de la experiencia, de la experimentación directa. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces, la relevancia de los tratamientos empíricamente apoyados. Aquí vamos a encontrar, más adelante vamos a empezar a ver dualidades en este tipo de temas. Entonces, tradicionalmente, el uso o el emplear un método en terapia provenía de la demanda social, de lo que querían las personas, de lo que demandaban. No obstante, en la actualidad se está iniciando un cambio muy relevante o bastante notable, y es de que ya los métodos empleados en el tratamiento no vienen únicamente de lo que la gente pide, de lo que la gente demanda, sino que de aquellos que tengan un soporte racional en lo que aporta. Entonces es un avance además de positivo, tanto porque las personas no solamente ya no buscan lo que funcione, sino lo que tenga soporte, sino porque también vemos muchos psicólogos preocupados, o muchos teóricos preocupados, muchas investigaciones con la mente, con la búsqueda pues de darle un soporte al tratamiento, de darle un soporte a la terapia, de poder decir, ok, esta terapia es eficaz, pero es eficiente también, que es un cambio bastante relevante y positivo para nuestra época. Pues, como decía, hay un evidente cambio en la búsqueda de muchos campos por apoyarse científicamente. Por ejemplo, la terapia humanista existencial, que está venciendo hoy en día más que nunca una búsqueda científica por apoyar su terapia y sus modelos teóricos con un soporte científico. Entonces, Richard Fall, 1991,
publica el Manifiesto por una ciencia de la psicología clínica. Fue publicado en la revista de Clinical Psychologist y en él, digamos, como bien lo dice su nombre, es un manifiesto por la psicología clínica, o más bien, no, corrijo, por la ciencia de la psicología clínica. Entonces vamos a ver generalidades o principios básicos de ese manifiesto. Entonces hay un principio general o principio cardinal que dice que la psicología clínica científica es la única forma legítima y aceptable de psicología clínica. No podemos hablar de psicología clínica científica fuera de... Perdón, no podemos hablar de psicología clínica fuera de la ciencia. Como vimos anteriormente, la psicología clínica se debe apoyar, o esa búsqueda del tratamiento, de tratar personas, se debe apoyar empíricamente. Entonces no podemos pensar en psicología clínica fuera del ámbito científico. Mucha gente que dice que, por ejemplo, la lectura de las manos funciona porque te ayuda a predecir el futuro, o te ayuda a predecir el destino, o las terapias intrapsíquicas. No, no podemos pensar en psicología clínica fuera de lo científico porque estamos hablando de personas y no podemos, y eso lo veremos con los siguientes principios. Se requiere una base, tanto por temas deontológicos, como ya lo veremos, como porque no existe validez fuera del cientificismo. Entonces no podemos pretender ayudar a alguien si no sabemos si lo que estamos ejecutando para supuestamente ayudarlo funciona o no. Entonces vamos a avanzar. Entonces, en base a este principio cardinal o este principio general primordial, Richard Fall propone dos principios corolarios. Entonces, el primero de ellos es que los servicios psicológicos no se deberían poner a disposición del público hasta que se cumplan 4 requisitos esenciales. Esos 4 requisitos son los siguientes. El primero, una descripción clara y exacta del servicio que se va a prestar. Todos esos 4 principios de este primer corolario obviamente están basados en investigación y pues todo sale o todo se obtiene a partir del fundamento investigativo. Entonces el primero, como les dije, es la descripción clara y exacta del servicio que se va a prestar. No se puede decir al paciente, no, vamos a ver qué surge en la terapia o vamos a ver hacia dónde se dirige la terapia. No sabemos hacia dónde se dirige, pero vamos a intentar hacer algo. No, eso no es ético, ni debería permitirse. Entonces se requiere una descripción clara del servicio que se piensa prestar a la persona. Es decir, cuál es el objetivo de la intervención, cuál es el objetivo de la terapia, qué es lo que se busca lograr en cada uno de los puntos de desarrollo de la terapia. Entonces, el segundo de los principios esenciales es que se establezcan cuáles son los beneficios de la terapia. Para esto, indispensable poder basar la terapia en evidencia científica. Las personas deben conocer cuál es el beneficio que tienen acudiendo a la terapia. El tercero, y pues muy ligado al segundo, surge de ahí, es de que los beneficios se apoyen en investigación científica, como les acabo de mencionar. Esos beneficios no pueden ser promesas en el aire, sino que deben tener su fundamento claro y muy específico. Y en esta misma línea, el cuarto de los principios es que haya una seguridad derivada de la investigación también. Es decir, que los efectos negativos nunca vayan a superar los efectos positivos, podríamos decir, de la terapia. Entonces, el segundo corolario afirma que el objetivo más importante de los programas de formación de los psicólogos clínicos debería ser en la formación de estos como competentes científicos y clínicos. El debate inacabable de muchas personas. Los autores proponen o los autores muestran su punto de vista al afirmar o al demostrarse a favor de esta opinión de Richard Fall de que la formación de los psicólogos clínicos hoy en día debe ser como científicos y como clínicos, no solamente como terapeutas, no, también deben tener formación en investigación, opinión que muchos compartimos. Entonces, un apartado de la publicación del manifiesto de Richard Fall bastante
contundente, podríamos decir, referente a lo que él llama pseudociencia. Él llama pseudociencia todo lo que está fuera del apoyo científico, cualquier terapia que no, o cualquier camino teórico de la psicología que no se base en la evidencia científica es una pseudociencia. Y como lo dice, bueno, vamos a leer un poco lo que nos dice él. Dice que los autores nos citan de Richard Fall. Dice: el manifiesto sigue con fuerza diciendo que ha llegado el momento para aquellos cuya misión es promover la ciencia en la psicología clínica de declarar inequívocamente que hay una única forma legítima de psicología clínica basada en la ciencia, ejecutada por científicos y mantenida dentro de los rigurosos estándares de las pruebas científicas. Quienes se dediquen a la psicología clínica deberían hacer sonar el silbato y anunciar que el emperador está desnudo, y mantenerse firmes en discriminar las prácticas científicas de las pseudociencias. Hay muchas cosas que podríamos tratar de acá, entonces vamos a ver, y lo primero es esta frase: ejecutadas por científicos y mantenidas dentro de los rigurosos estándares. Ese segundo apartado de los estándares lo veremos un poco más adelante, pero el tema de ejecutada por los científicos deja mucha controversia y muchos vacíos. ¿Los psicólogos estamos hoy en día siendo formados como científicos? Es una pregunta muy importante. Hablando dentro del contexto de mi formación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, yo considero de que sí existen bases científicas o unas bases en investigación que nos acercan pues al campo científico. Sin embargo, considero a la vez de que faltaría insistir un poco más en la necesidad de ejecutar desde la ciencia la terapia. Eso es únicamente mi opinión, básicamente. Y otra cosa bastante relevante se refiere a en la parte final, cuando dice que anunciar que el emperador está desnudo. Yo lo asumí un poco relevante, o lo asocié un poco a lo que veíamos antes de la búsqueda que se está haciendo hoy en día desde muchos modelos de la psicología hacia las bases científicas, algo que no veíamos, por ejemplo, hace 20 años. Entonces, hace un poco más de años. Entonces, vemos como esa necesidad, y imagínense, Richard Fall en el 91, sí, hace más de 20 años, nos estaba haciendo un poco, nos estaba ya incitando a la búsqueda científica. Entonces, hoy en día, más aún, se evidencia pues esa búsqueda de muchos modelos psicológicos hacia una base científica. Muy bien, vamos a avanzar. Entonces, ¿cuál es el impacto y la repercusión de los tratamientos empíricamente apoyados? Vamos a partir por 3 preguntas básicas. Entonces, ¿existen guías clínicas donde se le otorgue relieve al tratamiento basado en la evidencia? Otra pregunta: ¿se aplica el tratamiento psicológico en el área pública y privada con apoyo empírico? Y finalmente, ¿los programas de psicología clínica incluyen el tratamiento basado en la evidencia y la investigación? Son 3 preguntas que nos permiten tratar un poco el tema del impacto y la repercusión que tiene el apoyo empírico en la terapia. Y la respuesta para esto es, como lo vemos en esta caricatura, bastante desalentador, porque el panorama no es precisamente el mejor en cuanto a esto. Ya vamos a ver un poco por qué. Vamos atrás. De manera general, pero ya vamos a profundizarlo un poco más. ¿Existen guías clínicas? Sí existen guías clínicas para el tratamiento clínico, pero no específicamente donde se le otorga un relieve al tratamiento basado en la evidencia. Y respecto al tratamiento psicológico en el área pública y privada, dentro del área privada hay una imposibilidad de acceso justamente por su calidad de privada. Sin embargo, en el área pública es aún más preocupante el área psicológica, donde cuando una persona, o al menos en Colombia, donde una persona que acude a un servicio médico, por ejemplo, con una EPS, por un problema, o que la persona asocia a un problema psicológico, es un problema completo poder acceder a un psicólogo. Si bien es que lo remiten a un psicólogo, en la mayoría de casos no se hace porque el médico, pues al parecer, se tiene o cree tener la facultad
de tratar ese tipo de problemas, lo que hace es medicar únicamente o basarse en una guía farmacéutica y pensar que de esta forma puede tratar a las personas. Entonces muchas veces ni siquiera se llega a remitir la persona a tratamiento psicológico cuando lo necesita. Eso ya representa un problema grandísimo. He conocido pues, personas que acuden al médico por la imposibilidad de pagar un psicólogo en un área privada, que acuden a, por ejemplo, a una EPS por un problema psicológico, que podría ser perfectamente unos índices de depresión, y lo único que reciben es un tratamiento farmacológico. El médico les dicta unas pastillas y con eso pretenden solucionar el problema, cuando probablemente se requiera de otro tipo de actividad o el problema no fuera directamente depresión, sino algún trastorno, por ejemplo. Entonces, partiendo de ahí ya hay un problema. Ya más adelante vamos a ver un poco las dimensiones de este problema. Y finalmente, los programas de psicología incluyen tratamiento basado en la evidencia y la investigación. Quizás en la investigación podríamos decir que sí, pero sobre el tratamiento basado en la evidencia, quizás un poco al menos lo que tenemos la oportunidad de ver ese tipo de cursos como campo de aplicación, donde profundizamos un poco en ese tema. Es únicamente eso, pero a mi consideración se requiere un poco más de profundización en lo que es el tratamiento basado en la evidencia. Y pues, se podría apelar a que es un pregrado, y bueno, es verdad. Entonces quizás más bien regular e insistir en la idea de que las especializaciones en psicología clínica profundicen en el tratamiento basado en la evidencia. Bien, vamos a continuar. Entonces, respecto al mismo tema del impacto y la repercusión de los tratamientos empíricamente apoyados, voy a señalar unos tópicos que me parecen ciertamente interesantes y que están referenciados a las tres anteriores preguntas que acabo de mencionar. Entonces, existen unas guías en tratamiento clínico, ¿no? Bueno, pues hay dos problemas que podemos señalar. Uno es la exageración de la medicación y es un poco asociado al ejemplo que acababa de mencionar. Entonces hay médicos que pues aparentemente consideran tener la facultad para tratar ciertos problemas. Digamos que todo eso se deriva no solamente pues del médico que considera que, bueno, que en su opinión profesional, por supuesto, es mejor medicar que remitir a, por ejemplo, a un psicólogo. No solamente de ahí, sino es un problema a gran escala con el sistema de salud, que es bastante deplorable. Entonces, no solamente, pues, no se puede, digamos, decir, no, el médico es el culpable, no, para nada. Hay detrás todo un mecanismo, toda una formulación, y es, por ejemplo, la invención de los trastornos, y que lo podemos, pues, asociar a un tema quizás arriesgadamente de marketing, pues de búsqueda de marketing en cuanto a que eso mantiene un mercado, ¿no? Inventar, por ejemplo, un trastorno mantiene vivo un mercado farmacológico o, bueno, mantiene vivo el mercado, por ejemplo, de tratamiento psiquiátrico. Entonces, el problema no es solamente, bueno, el problema no radica directamente en que un médico considere mejor un tratamiento farmacológico que remitir a un psicólogo, sino hay un sistema detrás. Por ejemplo, cuando una persona logra obtener una cita con psicología, con una asesoría psicológica, con tratamiento psicológico, después de una sesión, lo más probable es que la siguiente sesión se realice en 3 meses, en 2 meses, cuando todo es completamente diferente, cuando incluso el psicólogo que la va a tratar es otro completamente diferente, incluso bajo otra mirada, como otro modelo teórico de la psicología. Entonces ahí pues hay un gran abismo, hay una gran cantidad de problemas que quizás solucionarlo parece una utopía. Entonces se vuelve como la dificultad pues de lograr solucionar esto, ¿no? Sin embargo, pues el no intentarlo caería en un fallo pues, por la búsqueda de la mejoría. Además de que si estamos formándonos para un trabajo psicológico, lo más lógico es que bajo una mirada ética busquemos quizás no inmediatamente, pero sí un cambio o de alguna manera generar un cambio en este ámbito.
Entonces, aquí pues mencioné la depresión y ansiedad como un ejemplo, justamente de lo que mencionaba anteriormente, y de los médicos y el tratamiento psicológico. Entonces la persona que llega quejando pues o con una sintomatología depresiva y pues no, para esa persona lo mejor es por ejemplo, el acetaminofén, porque pues logra calmar los síntomas. Sin embargo, no sabemos si eso soluciona, por ejemplo, si la persona tiene una depresión profunda, un, un acetaminofén no va a acabar el problema, simplemente va a solucionar los síntomas que la persona está pues experimentando. Eso pues ahí como un breve ejemplo. Entonces, el impacto y la repercusión, continuando con este tema. Las terapias psicológicas no son importantes en las guías de práctica clínica, en realidad preocupante y alarmante. No solamente no son importantes las terapias psicológicas en esas guías clínicas, sino que tampoco son importantes las terapias basadas en la evidencia. Por ejemplo, lo que sabemos sobre el tratamiento con fármacos, básicamente es, como lo decía hace un momento, quitan el síntoma, cambian el síntoma, sustraen, básicamente quitan la vivencia momentáneamente quitan una vivencia de malestar, pero no sabemos a profundidad qué puede significar lo que la persona está expresando o si esto requiere un tratamiento diferente. Los autores sugieren que pasadas 6 semanas las cosas siguen igual usando fármacos, se debe buscar pues, otro tipo de soluciones. Pero el tema aquí es, la terapia psicológica no impacta, no tiene casi ninguna relevancia en las guías de práctica clínica. Y la terapia predominante en ese campo pues, de la medicina y de psiquiatría, la terapia farmacológica, tiene una preeminencia que no se ha ganado el terreno en el que no se ha ganado en el terreno científico. Son terapias predominantes que carecen de validez. Bueno, no carecen de validez, carecen de apoyo. Recordemos los conceptos que veíamos, ¿no? Eficacia y eficiencia. La terapia farmacológica es eficaz, funciona, pero no sabemos si es eficiente, no sabemos si es lo mejor que se podría hacer. Carecen del camino en el terreno científico necesario e indispensable. Y tal vez ese poco impacto de la terapia psicológica en las clínicas se deba justamente a la baja representación de los psicólogos en la elaboración y en los comités de redacción de estas guías. Hay muy poca representación en cuanto a los psicólogos en la elaboración de estas. Quizás también podríamos asociar la dificultad o la poca visualización que hay de terapia psicológica debido a esto justamente. Vamos a avanzar. Entonces, tenemos aquí a dos personajes icónicos de la psicología, a Freud y a Skinner, ¿no? Que son bastante conocidos. Muy bien, continuando con el tema entonces. Si las guías mejoran, ¿quién las va a aplicar? Una pregunta bastante problemática, ¿no? Es decir, si logramos que las guías mejoren, si logramos mejorar las guías, si logramos, por ejemplo, lograr una mayor visualización en cuanto a la terapia psicológica, ¿quién las va a aplicar? Si quienes usan estas guías clínicas constantemente son los médicos y los psiquiatras, personas que no tienen el conocimiento, no tienen las bases para realizar un tratamiento psicológico. Entonces queda ahí la incógnita. Bueno, mejoremos las guías, pero ¿quién va a encargarse de hacer esto? Y no solamente quién lo va a hacer, sino quién se va a encargar de vigilar de que se cumpla. ¿Quién va a definir los estándares de calidad? Se necesita, pues, entonces decir, ok, estas terapias tienen un aporte científico, tienen un apoyo científico, tienen una base científica, y estas no. No hay, digamos, ese estándar de calidad que permita decir esto es válido, esto no es válido, como lo decía Richard Fall, ¿no?
lo que se aleje del apoyo científico no es más que una pseudociencia. Entonces hay una necesidad de estándares de calidad y una necesidad de regulación, porque no hay un ente que diga esto sí se puede hacer, esto no. Tengo conocimiento por una clase de una de nuestras clases de psicología clínica, que en España se está empezando a, digamos, se ha creado un listado de terapias que poseen apoyo clínico, apoyo científico y las que no. Y estas son catalogadas directamente como pseudociencia y se busca pues erradicar su tratamiento, ya que no poseen el apoyo necesario. Entonces, y pues una última pregunta, y la formación de psicólogo actual. Quizá la formación de psicólogo de pregrado no pueda dirigirse tan ampliamente a este tema preocupante que es el apoyo empírico, el apoyo científico y a la investigación, pues justamente por su calidad de pregrado, más bien profundizar en cuanto en cuanto a la investigación y pues buscar la manera de regularizar los estudios de profundización en psicología clínica, las especializaciones y los posgrados, para que éstas pues garanticen que el psicólogo clínico posee las bases científicas y prácticas necesarias para su labor. Okay. Entonces, vamos a ver a forma de conclusión algunas cositas importantes. Entonces, lo primero, se baja un poco el brillo del computador por batería. Y la primera conclusión, esta controversia, todas las controversias que hemos visto, por ejemplo, la psicología clínica debe ser práctica o debe ser científica, ambas, solo una, son como controversias aún latentes, incluso también, por ejemplo, basada en la evidencia o no. Son temas que aún están latentes y que ya veamos, por ejemplo, desde el 90, desde la década de los 90, Richard Falk, su manifiesto por la psicología clínica científica, ya estaban tratando, y aún así, hoy en día siguen siendo altamente latentes. Aún se sigue debatiendo y se sigue buscando decidir o lograr un consenso. Sin embargo, la realidad es que lograr esto es bastante complicado, casi una utopía, por la gran cantidad de psicólogos que se forman hoy en día y instituciones pues que se encargan a formarlos. Entonces, otra conclusión, el impacto de la psicología en las guías es desalentador. No solamente por cómo se ve hoy en día, sino por cómo se apunta a futuro. En un marco histórico como el que nos corresponde, donde los medicamentos tienen tanta fuerza, es complicado poder establecer o poder al menos darle visibilidad un poco a la terapia psicológica. Quizás a futuro, pero en la actualidad parece complicado poder darle ese papel protagónico que muchas veces debería tener. La relevancia, otra conclusión, la relevancia del tratamiento apoyado pues, científicamente es regular. En las universidades, tanto en las universidades, en los programas de pregrado y posgrado, y en el tratamiento práctico, pues, de muchos psicólogos, se evidencia de que esa búsqueda por el tratamiento empíricamente apoyado es bastante regular, no se ve esa búsqueda en la que se insiste desde hace mucho por decir, ok, esta terapia es recomendada porque esta terapia tiene apoyo científico. Pese a que sí ha aumentado bastante, parece que aún falta mucho en universidades, por ejemplo, donde la admisión o el proceso de admisión para un psicólogo, para un futuro psicólogo, es un test sin la calidad psicométrica necesaria, por ejemplo. Test pocos objetivos. Entonces, recordando también un poco lo que me decían los autores, ¿cuánto tiempo podremos vivir con la inocencia de creer que podemos predicar que la psicología clínica es una práctica científica, pero no conseguir cambios radicales sobre las prácticas de intervención sanitaria, sobre la forma de trabajo de los psicólogos clínicos y sobre la formación de los futuros profesionales? Y justamente es esa utopía a la que me refería. Ok, decimos y predicamos a diestra y siniestra de que la psicología clínica es una práctica científica. Sin embargo, no conseguimos y parecemos estar muy lejos
de conseguir el cambio radical. Es decir, ok, sí, abiertamente podemos decir, la psicología es una ciencia, o bueno, la psicología científica, la psicología clínica es una ciencia, para no salirnos de este campo de lo clínico. Sin embargo, no conseguimos aún ese cambio radical que es indispensable, que es decir, listo, es una ciencia, vamos a basarnos en el método científico. Y parece faltar aún bastante. Entonces, es necesario que ya ese pensamiento de la psicología clínica es una ciencia se lleve a la realidad, a la práctica real y se diga, o más bien, no solo se diga, se consiga un cambio, tanto en las prácticas de intervención como en la forma de trabajo del psicólogo actual y como en la formación de los futuros profesionales en psicología clínica. Muy bien, entonces ya para terminar, quiero dejarlos con esta imagen bastante, un poco, es una referencia a los Simpsons y quizás se puede asociar bastante a ese debate continuo y parecería inacabable de los psicólogos clínicos, de los psicólogos psicoanalistas, conductistas, etc. Y es una referencia pues de una serie animada de los Simpsons. Entonces dice que no durará. Los psicólogos son enemigos naturales de los filósofos, como los psicoanalistas y los gestalistas, o los humanistas y los conductistas, o los estructuralistas y funcionalistas, o los psicólogos y otros psicólogos. Malditos psicólogos, arruinaron la psicología. Bueno, muchas gracias a todos por haber visto este video. Nos vemos en próximas entregas de esta asignatura en el marco de aprender, que si quiero llamarlo, de aprender de otra manera, de estudiar de una forma distinta. Nos vemos.